Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecerles por su presencia, recomendarles, obviamente, que esta actividad, todas las actividades siempre las desarrollamos en el entorno de aprendizaje, que en este entorno inicial ustedes van a poder encontrar no solo para este curso, sino para todos sus cursos, acá en este acompañamiento docente, van a encontrar las grabaciones o las fechas de los encuentros para cada una de las unidades, ¿cierto? Entonces, si no pudieron entrar, siempre en ese sitio van a encontrar la fecha de la invitación y la grabación como tal. Tengo un micrófono abierto, por favor lo cerramos para que la grabación nos quede bien para sus compañeros. Entonces nosotros sencillamente copiamos el enlace y vamos y lo pegamos en otra ventana y ya tenemos, ya nos podemos familiarizar con el tema. Digamos que esa es la fórmula en esta educación virtual, es por lo menos ingresar a un CIPAS, por lo menos estos cursos de primera matrícula tienen estas sesiones de B-Learning que tienen la ventaja sobre las otras, es porque obtienen 15 puntos, por ejemplo, esta unidad 2 les da 15 puntos sobre los 100 puntos que tiene la unidad. Entonces, es una ayuda y pues además fundamentan. Pero a medida que van transcurriendo en los semestres, ya no van a haber B-Learnings. Entonces, sencillamente, la fórmula es, en ese entorno inicial, pues vamos y buscamos la web conference de cada una de las unidades y así podemos conceptualizar de una manera más rápida, ¿cierto? Bueno, entonces, en el entorno de aprendizaje, vamos a ingresar. Creo que abrieron otra sala. Siempre hay que darle. Espérenme un segundo porque parece que hay otra sala abierta. Yo reviso. Entonces les decía que en el entorno de aprendizaje vamos al foro 2, unidad 2, y en este foro solo hay retroalimentación hasta el día jueves. Solo los trabajos que queden hasta el día jueves tienen retroalimentación. Por normas del foro, 3 días antes de que se cierre la actividad, pues los tutores, esto ya está, mira la cantidad de mensajes, esto ya está full. Entonces, lo más importante es que lo puedan hacer hoy, que puedan hacer hoy el aporte. El desarrollo de esta actividad no les demanda más de media hora. O sea, ustedes fundamentan hoy acá y llegan a hacer su actividad, la colocan en un solo documento porque ya no hay tiempo, digamos, de ejercicio 1, ejercicio 2, y no da para eso. Y sencillamente, pues, hacen su actividad. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Hasta ahí alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna inquietud antes de iniciar? No, señora profe. Bueno, yo tengo una recomendación importante y es que deben ir, pues no solo, vuelvo y les digo, no solo para este curso, sino para todos sus cursos, deben fijarse es acá en el entorno de calificaciones, ¿cierto? Acá en cada uno de los cursos van a calificaciones. Yo lo que veo es que muchos estudiantes no hicieron el video en la actividad 1 y tenía una ponderación de 25 puntos. Okay. Yo creería... Nicolás, por favor, cierras micrófono y cierras cámara. Gracias. Yo creería Qué pena, profe, discúlpame. Tranquilo. Yo creería que esos estudiantes podrían escribirle a sus tutores en miras de si pueden anexar de nuevo
ese link, ese video. No dejen ir esos 25 puntos porque pues más adelante los pueden estar necesitando. Entonces, como que no se conformen, traten de mejorar las cosas, ¿listo? En esta actividad, el que no saque 100 puntos, pues realmente, bueno, todos pueden sacar 100 puntos, se los dejo de esa manera. Vamos a iniciar, entonces, bienvenidos al B-Learning de Pensamiento Lógico Matemático, réplica de la sesión 2, unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. La temática y lo que vamos a fundamentar en esta unidad y que les va a servir para su prueba objetiva cerrada al final del curso, que tiene una ponderación de 125 puntos. Recuerden que el curso tiene 500 puntos posibles. El curso se aprueba con 300 puntos y ya con esta actividad llevamos 225 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? La actividad 3, que son 150 puntos, y el examen final, que son 125 puntos. Es un curso que se puede dejar alrededor de los 450 y 500 puntos si, pues, hacemos la fórmula que es ingresar a uno de los eventos académicos, abordar la guía y, pues, recibir la retroalimentación a tiempo por parte de un tutor. Entonces, los conceptos que vamos a fundamentar es cuantificadores, ¿cierto? Las clases de cuantificadores, las proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? ¿Cuál es su simbología? ¿Cuáles son sus estructuras? La categorización de esas proposiciones y los conceptos de razonamiento deductivo e inductivo. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué son los cuantificadores? Pues como su nombre lo dice, nos permite cuantificar o determinar la cantidad de elementos, ¿cierto? La cantidad en una frase, en una expresión, en una proposición. ¿Qué cuantificadores conocemos? Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos alguno, ¿cierto? Todos estos son cuantificadores, pero los vamos a clasificar dependiendo de la forma como nosotros lo expresamos. Entonces, ¿qué es un cuantificador universal? Entonces, es esa proposición que es verdadera para todos los valores de X de un universo. Veamos todas las frutas son dulces. Entonces, ¿cuál es la característica importante? Pues que las frutas son dulces, ¿no? Este sería un cuantificador universal afirmativo. Y ninguna fruta es dulce, sería un cuantificador universal negativo. Esa sería la primera clasificación. Los cuantificadores universales que se dividen en afirmativo o negativo. Al igual que en la unidad 1, tenemos una simbología. Para este cuantificador universal, el símbolo es este, que significa para todo X. ¿Qué se cumple? La característica que tiene esa proposición. Entonces, ¿cómo simbolizamos todas las frutas son dulces? Entonces, para todo X que pertenece a ese universo, se cumple P de X. ¿Qué es P de X? Pues que son dulces, ¿cierto? El universal negativo sencillamente va con la negación que nosotros veíamos, que es esa o que es esta, ¿cierto? Pero el símbolo de cuantificador universal es el mismo. Para todo X que pertenece a ese universo no se cumple P de X. Listo. Como ejemplo, pues, las mismas. Ninguna fruta es dulce, donde para todo X que pertenece al X, X no es dulce. Clases de cuantificadores existenciales o particulares. Entonces, cuando nosotros vemos existencial, es equivalente a particular.
En esta clasificación también se da que sea afirmativo o negativo. Veamos cómo se hace. Un ejemplo de este existencial afirmativo sería: algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4. Este es mi cuantificador existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-04. Entonces, ¿cómo lo definimos simbólicamente? El existencial o particular con este símbolo. Hay al menos un X que pertenece a ese universo y que cumple esa propiedad. Hay al menos un X que no cumple esa propiedad. Es muy, muy sencillo y en eso consiste el ejercicio número 1 de la guía. ¿Listo? Ahorita más adelante vemos en qué consiste la guía. Entonces, simbólicamente, ¿existe algún estudiante X tal que X matriculó en el periodo 16-04? ¿Cómo se describe? Pues existe un X que pertenece a ese universo. ¿Quién es el universo? Pues los que matricularon en ese periodo 16-04. Y existe algún estudiante X tal que X no matriculó en el periodo 16-04. Acá tenemos, y pueden observar, el símbolo de cada uno de los cuantificadores. Cuando tenemos este existencial con este signo, tenemos un existencial único. Entonces vamos a ver otro ejemplo de un cuantificador universal afirmativo. Todos los perros tienen cola. Todo perro X, tal que X, tiene cola. Entonces, ¿cómo lo describimos simbólicamente? Para todo X que pertenece a ese universo, X tiene cola. ¿Cómo sería el cuantificador universal negativo? Para todo X que pertenece a ese universo, X es un ratón, ningún ratón es depredador. Entonces, la negación la hacemos aquí en la característica. Bueno, un cuantificador existencial afirmativo. Algunos estudiantes saben Excel. Existe por lo menos un X que pertenece a ese universo. ¿Cuál universo? Pues esos que saben Excel. Algunos tutores X, tal que X no es ingeniero. ¿Listo? Y en el cuantificador existencial único, que es cuando tiene este signo cerrado de admiración, entonces hay un único satélite natural de la Tierra, sería un ejemplo. Igual se hace la simbología y lo que quiere decir es que hay un X, hay un único tal que X es un satélite natural de la Tierra. De nuevo está el símbolo, esto para fundamentar la simbología de cómo se describe, y lo que deben hacer en ese ejercicio 1 es usar el cuantificador más, digamos, que haga verdadera esa proposición. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a elegir es saber si van a usar un cuantificador universal afirmativo o un cuantificador universal negativo o un cuantificador existencial afirmativo o un existencial negativo o un existencial único. Segundo concepto para fundamentar, ¿qué es una proposición categórica? Entonces, esas proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica pues tiene un enunciado acerca de los miembros de dos clases. Entonces, nosotros ya sabemos que una proposición se denota por letras minúsculas a partir de la P, ¿cierto? Aquí vemos todas las aves son animales, algunas aves no son animales. Ya debemos identificar el cuantificador. Entonces, estas proposiciones tienen una estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Primero va el cuantificador, luego va el sujeto, luego va el verbo o cópula, va el predicado y esto forma una proposición. Entonces, si en su examen final les dice cuál es la estructura de una proposición y les
le sale, por ejemplo, de selección múltiple o de única respuesta, entonces ustedes ya deben tener esa fundamentación porque es algo muy sencillo, es como nosotros hablamos comúnmente, ¿sí? Pero bajo una estructura. Entonces, ese cuantificador, ¿qué nos determina? Pues a todos los sujetos de un conjunto, ¿cierto? O a una parte de ellos, o solo a un elemento, dependiendo de qué, de si es universal, afirmativo, negativo, existencial, afirmativo, negativo, o si es un existencial único. ¿Quién es el sujeto? Pues es el conjunto de individuos o cosas de que trata la proposición. Y la cópula es el verbo, ese que une al sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo esa relación, ¿cierto? ¿Quién es el predicado? Pues es lo que se afirma o se niega al sujeto. Todo esto nosotros ya lo sabíamos. Pero aquí pues debemos conocer la estructura como tal para poder obtener esa categorización de nuestras proposiciones. ¿Listo? Que nos quede claro algunos, el cuantificador, casados el sujeto, el verbo cópula son y el predicado felices. Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio 2? Nos da dos proposiciones o una proposición y debemos definir qué tipo de proposición es, qué clase. Entonces, a partir de esta estructura, nosotros podemos clasificar las proposiciones. No debemos aprendernos nada de memoria. Todas estas tablitas ustedes las tienen a la mano, las deben tener, así como están en cada uno de los Padlets, por ejemplo, en miras de que para su examen final ustedes puedan usar esos conocimientos para resolver su examen. Entonces, esa clasificación de las proposiciones categóricas se da en 4 clases. Está la categoría A, la categoría E, la categoría I y la categoría O. ¿De qué depende? Pues del cuantificador y de cómo esté el verbo o cópula. ¿Listo? Entonces, la clase A es universal afirmativa, le dieron el nombre. La clase E es universal negativa. La clase I es particular afirmativa y la clase O es particular negativa. ¿Cuál es el esquema? Todo S es P. ¿Quién es S? Cualquier sujeto. ¿Y quién es P? Cualquier predicado. Entonces, bajo este esquema, nosotros podemos categorizar cualquier proposición. Un ejemplo de categoría A, todo S es P. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. De categoría E, ningún S es P, ninguna licencia de software es una licencia de software libre. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Y algún S no es P, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Entonces, muy sencillo, en este ejercicio 2 nos dan una proposición. Nosotros debemos identificar el cuantificador, ya sabemos quién es nuestro cuantificador, y la cópula, ¿cierto? En este caso no son. Entonces, ¿cómo está la cópula? Está negativa. ¿Y qué cuantificador es? Es un particular. Entonces, nosotros vamos a ver que es algún S, no es P. Particular, negativa, clase O. ¿Listo? Todo se hace en base a ese cuadrito que sencillamente pues lo van a tener a la mano para resolver su actividad. Les dicen, si ya categorizaron esta como particular negativa, construya las otras 3. Entonces, muy sencillo, vamos a construir ese esquema bajo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Cambiar el cuantificador y cambiar el verbo o cópula. Entonces, ¿cómo quedaría la universal afirmativa? Algunos perros son blancos. Universal negativa, ningún S es P, ningún perro es blanco. O sea, esta sería clase E, esta sería clase A
Y esta sería clase I. Algún S es P. Algunos perros son blancos. Muy, muy sencillo. Y ahí ya tenemos el desarrollo del segundo ejercicio. Listo. Entonces, para poder hacer el ejercicio 3, nosotros vamos a aprender a categorizar esas proposiciones. Cuando hablamos de dos proposiciones, dentro de la lógica existen estas 4 categorías que ya las vimos. A, la categoría E, la categoría I y la categoría O. Entonces, nos dan un cuadro de oposición que dependiendo de cómo las clasifiquemos, las podemos graficar y podemos obtener qué, digamos, qué tipo de proposiciones son entre ellas. Entonces, a partir de eso, vamos a ver que pueden ser contradictorias. ¿Cuándo dos proposiciones son contradictorias? Cuando una es clase E, ¿cierto? Y cuando la otra es clase I, trazamos la línea y obtenemos que son contradictorias. Entonces, un ejemplo sería, todos los países tienen una ciudad capital. Todo S es P, ¿cierto? Todo S es P y algunos países tienen una ciudad, algún S es P. Entonces, en ese caso son contradictorias. Las proposiciones contrarias es cuando una es clase A y la otra es clase E. Entonces, ejemplo de ello sería, todos los países tienen una ciudad capital, todo S es P, ¿cierto? Ningún país tiene una ciudad capital, ningún S es P. Entonces, trazamos la línea y son contrarias. Las subcontrarias sería clase I y clase O. Como ejemplo sería, algunos deportistas son, aquí vemos un existencial afirmativo de alto rendimiento, y algunos deportistas no son, un existencial negativo. ¿Listo? Así sucesivamente, eso está establecido. Las proposiciones subalternas, si nosotros obtuvimos que una proposición es clase A y la otra es clase I, pues tendremos que estas dos proposiciones son subalternas. De esta manera, pues tenemos este ejemplo, todos los deportistas son de alto rendimiento, todo S, cualquier sujeto, y todo verbo cópula y predicado, cualquier predicado. Todo S es P. Algún S es P, algunos deportistas son de alto rendimiento, entonces clase A, clase I, tenemos subalternas. Finalmente, pues esto es a manera de resumen. Nosotros obtenemos primero la estructura de la proposición, donde está el cuantificador, perdón, donde está el término sujeto, la cualidad o cúpula y donde está el término predicado. Esta es nuestra clasificación, proposición tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. ¿Cómo cambia? Dependiendo del cuantificador y de la cualidad, si es afirmativa o si es negativa. Cualidad o cúpula. Esto es muy importante de fundamentar. Entonces, este cuadro de oposición mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero pues como ya les dije, difieren en cantidad dependiendo del cuantificador y de la cualidad. Vemos esto. Cuando grafiquemos, nosotros debemos trazar la línea que une nuestras dos proposiciones, porque ya vi avances en los foros donde solo me copian el cuadro, entonces no hay que encerrar. ¿Cómo se puede hacer con el recorte, con el cuadro de recorte? Sencillamente nosotros recortamos y ahí tiene un marcador, encerramos o en Paint o bueno, de alguna manera se pueden idear para poder establecer la relación entre las dos proposiciones. ¿Qué les dicen? Les dice, bajo esas dos proposiciones obtengan la estructura. Entonces, cuando les dicen proposición, nosotros ya sabemos que es P o Q o R o S, bueno. Luego les dicen, obtenga el cuantificador.
Todos los automóviles son consumidores de gasolina, ya sabemos que el cuantificador es todos, que el sujeto automóviles, que la cualidad o cúpula son y el término predicado consumidores de gasolina. Bajo ese esquema nosotros ya sabemos que es todo S es P y vamos a tener una proposición universal afirmativa clase A, ¿cierto? Ningún automóvil es consumidor de gasolina, ningún S es P, va a ser clase E. Nos vamos a ir y graficamos como se los estoy mostrando, trazamos y podemos definir que estas dos proposiciones son contrarias. Entonces viene otro ejemplo, la idea es que fundamenten también que lleguen a hacer su actividad de la manera más sencilla. Todos los automóviles son eléctricos, todo es P, clase A. Algunos automóviles son eléctricos, algún S es P, clase I. Vamos a graficar y nuestras dos proposiciones son subalternas. Otro ejemplo, algunos ríos no son navegables, ¿cierto? Algún S no es P y algunos ríos son navegables. Entonces tenemos clase I, clase O y tenemos que son subcontrarias. Todos los bancos son poseedores de riqueza, todo S es P. Algunos bancos no son poseedores de riqueza, algún S no es P. Clase A y clase O tenemos que son contradictorias. En sí, ese es el ejercicio número 3, estructurar las dos proposiciones, definir la clase y poder así graficar y obtener esa categorización. ¿Listo? El paso, pues ya todo lo vimos, que es identificar la clasificación de la proposición, diligenciar el cuadro de la estructura, organizar los datos en ese cuadro y concluir qué clase de proposición es P y Q para luego graficar. Otro ejercicio, todos los estudiantes presentan la tarea 1, todo S es P. Cuantificador, todos. Término sujeto, los estudiantes. Cúpula, presentan y término predicado, la tarea 1. ¿Cómo se clasifica? Como es todo S es P, va a ser de tipo A. ¿Cómo es el cuantificador? El cuantificador es universal y ¿cómo es la cualidad? Es afirmativa. Algunos estudiantes no presentan tarea 1. Entonces, cuantificador, algunos. Término sujeto, estudiantes. Cópula o cualidad no presentan y el término predicado, tarea 1. Si nos damos cuenta, algunos S no son P, cuantificador particular y la cualidad es negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Clase O. Finalmente, vamos a graficar la proposición A y la proposición O para obtener que las dos proposiciones son contradictorias. ¿Listo? Ninguna película romántica, ningún S es P. La estructura, ningún cuantificador. Término sujeto, perdón. Película, cópula es y romántica, término predicado. Algunas películas son románticas. Cuantificador, algunas. Aquí no sale. Término sujeto, películas. Cópula son y término predicado, románticas. Algún S es P, entonces en ese caso tenemos que es una tipo E, tipo I, y según el esquema son contradictorias. Así de sencillo es el ejercicio 3. Otro ejemplo, rápidamente. Todas las aves son animales, todo S es P, clase A. Algunas aves no son animales, clase O, y las proposiciones son contradictorias. Entonces, se trató de hacer un ejemplo para los tipos de clasificación de todas, para que, digamos, tengan claro cómo se hace.
Y el último concepto que debemos fundamentar en esta unidad es el de razonamiento deductivo e inductivo. ¿Cómo se hace? Pues para poder nosotros determinar si un razonamiento es deductivo o inductivo, debemos saber en qué consiste cada uno de ellos. ¿Qué es razonar? Pues es esa facultad humana mediante la cual nosotros comprendemos la realidad, expresamos ideas, ¿cierto? ¿Y cómo se pone en marcha eso? Mediante el razonamiento. Entonces, ¿qué es el razonamiento? Pues es esa actividad que consiste en organizar y estructurar ideas para alcanzar una conclusión. Aquí vamos a ver varios razonamientos y qué es lo que debemos hacer, organizar esas premisas, analizar cómo están esas premisas y verificar qué tipo de conclusión tenemos en esas premisas para al final nosotros decir qué tipo de razonamiento es. Entonces, cuando un razonamiento es deductivo, acá hay que fundamentar, pues para poder aplicar eso a nuestro trabajo al leer las premisas y la conclusión de nuestro razonamiento. Entonces, un razonamiento deductivo parte de lo general para llegar a lo particular. Ese es un concepto para poder nosotros determinar qué tipo de razonamiento es. Deductivo, como su nombre lo dice, deduce de lo general a lo particular. Hay una característica y es que lo que concluye es verdadero, ¿cierto? Mientras que en el razonamiento inductivo empieza de lo particular para llegar a lo general y hay una probabilidad, o sea, no podemos tener certeza de que esa conclusión sea verdadera. Eso es como la característica importante que debemos tener claro para poder determinar si nuestro razonamiento es deductivo o inductivo. Ese ejercicio 4 es un razonamiento. Cada estudiante elige en su letra un razonamiento y sencillamente pues es definir qué tipo de razonamiento es y decir por qué, o sea, por qué creen que es ese razonamiento. Listo. Entonces, vamos a ver ejemplos y al final pues vamos a hacer unos ejercicios para que cada uno determine a ver si sí le quedó claro. Un razonamiento deductivo, entonces, va de lo general a lo particular. Premisa 1, todos los artistas son banqueros. Premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Listo? Entonces, si va de lo general a lo particular, otra característica de este inductivo es que la conclusión, lo que decimos en la conclusión, estaba dentro de las premisas. Veamos acá. Todos los artistas estaba acá y banqueros, cantantes estaba acá. ¿Listo? Todos los artistas son cantantes. Ese es un razonamiento deductivo. Va de lo general a lo particular. El razonamiento inductivo, al contrario, va de lo particular a lo general. Entonces, mediante una serie de conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares, vamos a observar. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Eso es particular, ¿cierto? El cuervo número 2 también era negro y el cuervo 3 también. Luego, o por lo tanto, todos los cuervos son negros. Cuando el razonamiento es inductivo, ustedes se dan cuenta que esta conclusión no podemos decir que es totalmente verdadera porque no tenemos esa certeza de que todos los cuervos sean negros. Pueden haber algunos cafés, bueno, ¿sí? Entonces, eso es un razonamiento inductivo. ¿Cómo hacemos ese proceso? Lo primero es identificar las premisas y la conclusión para poder analizar cada una de ellas y verificar acá si tiene un grado de validez o si tiene una probabilidad de validez.
Vamos a ver este ejercicio. El estudiante de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de las funciones del páncreas. Como hay punto seguido, hasta ahí va a ser mi premisa 1. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Por lo tanto, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Partimos de algo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Okay. señora. Listo, es que pensé que me quedé sin internet y me estaba asustando. Gracias. Entonces, aquí nos damos cuenta que partimos de hechos Sí, como el nivel de azúcar en la sangre se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de la salud de la persona. ¿Listo? Entonces, vamos de lo general a lo particular. ¿Me cierran el micrófono, por favor? ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? Ya aparece. Listo. Entonces es un razonamiento deductivo porque va de lo general a lo particular y el grado de validez pues se puede demostrar. Vamos ahora con este. El día de hoy Marta comió dulces y le duele el estómago. Premisa 1. Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si comes dulces te dolerá el estómago. Entonces partimos de algo particular, ¿cierto? Que es Marta comió dulces y vamos a dar una conclusión general. Si comes dulces te dolerá el estómago. Ahí hay una probabilidad de que sí o una probabilidad de que no. Por lo tanto, nosotros tenemos un razonamiento inductivo. ¿Listo? Entonces hay que argumentar o justificar por qué eligieron ese tipo de razonamiento. Y ese es todo el ejercicio número 4. Es muy sencillo, de verdad, esta tarea. Otro ejercicio, otro ejemplo. En mi habitación hace calor, premisa 1. En la habitación de mi hermano hace calor, premisa 2. Conclusión, hace calor en toda la casa. ¿Qué razonamiento es? Inductivo. ¿Por qué? Porque empezamos de hechos particulares y concluimos hechos generales, pero que aquí no podemos determinar el grado de validez de esa conclusión. Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Entonces, no sabemos si eso sea verdad o si sea falso. Y por lo tanto es un razonamiento de tipo inductivo. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es un sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Entonces aquí sí, pues no podemos saber si es verdad, pero sí en la determinada de cómo se está describiendo, es un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque parte de lo general a lo particular y en base a esas premisas podemos decir que esa conclusión es cierta. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. ¿Qué tipo de razonamiento es? Alguien que abra micrófono y me diga. Partimos de lo particular a lo general. ¿Cierto? Juan compró un carro de marca Renault y salió bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos, vea, aquí estamos hablando ya de general. Entonces, este razonamiento es de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque parte de lo particular a lo general, pero en esa conclusión nosotros no podemos estar 100% seguros de que sea verdad, ¿cierto? Hay una probabilidad de que lo sea.
En el restaurante al que siempre voy a almorzar ofrecen en su menú todos los viernes la bandeja paisa. Entonces decidí que el siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. Entonces, en caso general estado por todos los viernes ofrecen bandeja paisa. ¿De qué estaríamos partiendo? De algo general, ¿cierto? Los casos particulares están dados porque en el restaurante al que siempre voy a almorzar no me gusta la bandeja paisa. ¿Cuál es la conclusión? El viernes no irá a almorzar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? De que lean muy bien sus premisas, de que analicen el concepto como tal, de qué es un razonamiento deductivo, qué es un razonamiento inductivo y sencillamente lo solucione. Otro ejemplo, la fuerza de gravedad atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra con una fuerza y aceleración constante. Si dejo caer una pesa de 5 kilogramos desde una altura de 10 metros, se demora aproximadamente un segundo en llegar al suelo. Al soltar una pluma de 0.05 kilogramos desde una altura de 10 metros, tarda aproximadamente un segundo en llegar al suelo. Independientemente del peso, todos los objetos son atraídos con la misma fuerza y tardan el mismo tiempo en llegar al suelo. Este razonamiento es un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Pues porque parte de lo general llega a lo particular y lo que concluye tiene una validez demostrable, digámoslo así. Pues chicos, eso es todo. Eso es todo lo que debemos fundamentar en esta actividad. Voy a compartirles el link de asistencia mientras revisamos la guía. Espero que todos tengan acceso al chat. ¿Me confirman, por favor, si todos tienen acceso al chat? Ahí la estoy compartiendo. Los estudiantes que no tengan acceso al chat deben escribirme a Yadi, las dos con Y. Les escribo acá. .camacho @unat.edu.co. Ahí en la asistencia, por favor, digiten muy bien su cédula porque de esa manera es que nosotros los vamos a encontrar en la asistencia para poder subir, asignar los puntos. ¿Por qué es importante que cada uno de ustedes esté inscrito en el B-Learning? Porque nosotros, los encargados de hacer este cargue de datos, digámoslo así, vamos a ir a la administración B-Learning y vamos a ingresar dependiendo de cada uno de los grupos, ¿cierto? Perdón. Luego venimos acá y vamos a empezar a asignar los puntos. Pero si el estudiante no está inscrito en campus, no vamos a poder asignar esos puntos y los va a perder. Entonces, de ahí la explicación de que todos deben estar inscritos en el grupo al cual están asistiendo. ¿Listo? Yo no he iniciado a cargar estas asistencias de esta actividad. Entonces, en la medida en que yo no los vea, tendré que comunicarme y no sé qué tendremos que hacer, si los agregaré o bueno. Bueno, voy a mirar el chat, todos tienen acceso. Listo. Entonces, mientras me diligencian esa asistencia, también me pueden diligenciar la encuesta de satisfacción. El nombre de la tutora quien les habla es Yadi Milena Camacho Moreno. Debe quedar ahí.
El código del curso es 200-611. El curso Pensamiento Lógico Matemático. Y lo más importante es que su documento de identificación quede muy bien escrito. Listo. ¿Qué es importante de esta guía? Entonces veamos que este ejercicio 1, ustedes deben colocar un cuantificador que haga verdadera esta proposición. Entonces deben empezar a mirar si es todos, algunos, ¿sí? O si es afirmativo, si es negativo. ¿Y qué deben hacer? Completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Defina la simbología del argumento. Entonces, ¿cómo se define esa simbología? Pues si es les muestro. Si es un cuantificador universal, afirmativo, o si es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Si es un cuantificador existencial afirmativo y si es un cuantificador existencial negativo. Listo. Ahora sí. ¿Qué más? Bueno, ahí dice que colocar su aporte, pero yo de verdad en este momento les digo, hagan sus 4 ejercicios en un solo documento para que su tutor les alcance a corregir. Luego les dicen, tome esta proposición, determine, estructúrela, identifique cuantificador y cópula. Todos estos son los cuantificadores. No son cúpula, son cúpula, no son cúpula, son cúpula. Tienen cúpula. ¿Listo? Clasifique la proposición. Entonces vamos a ver si es universal afirmativa, si es universal negativa. O sea, esto lo define la cópula, ¿cierto? Y esto lo define el cuantificador. Y a partir de eso construya los otros 3 tipos de proposiciones. Supremamente sencillo. En el ejercicio 3 les dicen clasifique las proposiciones. Entonces les dan 2 proposiciones, la estructuran, ¿cierto? ¿Cuál es el cuantificador? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo cópula? ¿Y cuál es el predicado? Ahí están los casos. Defina qué tipo de proposición, grafique y obtenga en el cuadro de oposición qué tipo de proposiciones son. Y finalmente en el ejercicio 4, les dan un argumento, deben definir las premisas, ya hasta donde hay punto definen las premisas, y lo último es la conclusión para revisar si es un razonamiento deductivo o inductivo y justificar o argumentar con sus respuestas. La actividad se aprueba con 60 puntos, pero yo espero que todos saquen 100 puntos en esta actividad, porque está de verdad demasiado sencilla. Deben hacer una entrega formal en el entorno de evaluación, con portada, con introducción, objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, ojalá ya retroalimentados, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Habla todo lo del plagio, hubo muchos estudiantes que mandaron a hacer su trabajo en esa actividad 1. Ellos no se ponen a cambiarles objetivos, conclusiones, y el software Turnitin a nosotros nos dice qué trabajo están copiados, así estén en diferentes centros. Entonces, todos los estudiantes que tengan uno deben comunicarse con su tutor, o el tutor ya se está comunicando con ellos, pues para ver cómo van a continuar. Lo mejor es no exponerse a eso, lo mejor es ingresar a uno de estos eventos, aclarar sus dudas y hacer lo mejor posible pues cada una de sus actividades, no solo en este curso, sino en sus otros cursos. Esa fórmula es muy sencilla, si ustedes le dedican 1 hora o 2 horas
a cada uno de sus cursos. Estamos hablando de un día diario, de un día, son 5 días, 5 materias, entonces, pues no sé, yo pienso que nos queda alrededor de 2 meses para esforzarnos lo más que podamos para sacar este semestre adelante. Son oportunidades que brinda la vida, no todos los estudiantes tienen acceso a la educación, pues hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta este momento? Los escucho. Pues entonces eso significa que quedó claro, los estudiantes verificando URL. Bueno, alguien ya te reenvió. ¿Pudiste, Kevin? Diana, ¿pudiste? Muy buenas tardes, tutora. No, qué pena, no, simplemente vuelve y me aparece lo mismo. Voy intentando como 4 veces y vuelve y me aparece lo mismo. No entiendo por qué, pero ¿Qué te aparece? dice validando URL y no carga la página. ¿Y por qué no usas otro navegador? Lo voy a intentar. Ok. Si no me escribes a yadi.camacho y ahí te envío el link. Bueno, ¿Listo? sí, señora, muchísimas gracias. Nada, agradecerles por su participación, por su disposición, por su tiempo, porque pues los estudiantes que ingresan a estos eventos quiere decir que están preocupados por su curso, por su actividad, que quieren hacer las cosas de la mejor manera. Los felicito por eso, los motivo a que lo continúen haciendo y que si no hay estos eventos más adelante, pues ya saben, ingresen a una web conference, pero la educación virtual funciona, la educación virtual en la medida en la que nosotros nos dediquemos, construyamos, pues vamos a ser los profesionales que nosotros queremos ser, sean los mejores. Ahora hay mucha movilidad académica internacional, sueñen con esas cosas, pero también esfuércese y de esa manera pues van a poder salir del montón, digámoslo así, solo con un buen desempeño, con excelencia y nada, pues esta actividad está muy sencilla. Muchas bendiciones para todos. Si no hay más inquietudes, pues voy a detener la grabación y damos por cerrado el encuentro.